hubo como una amenaza de muerte muy cercana, ¿no? O sea, estuve como a unas horas, si no hubiese llegado al hospital al momento que llegué, sino una hora después, ¿no? No le estaría contando. Entonces fue como tan iniciático en ese sentido, ¿no? O sea, como el morir y renacer, que yo creo que ahí hay mucho de esa esencia de la necesidad de la escritura o de lo que me llamó en la escritura, ¿no? Em, un poco, no sé si al final de cuentas la literatura termina siendo un testimonio vital, ¿no? Más allá de lo que se escriba, ¿no? Sino, eh, es decir, no necesariamente que sea autobiográfico o autorreferencial, sino que todo acto imaginario quizá es un testimonio de este paso por la vida, ¿no? Y a lo mejor esa era la energía que estaba ahí dispuesta, ¿no? Después de sentir que estás al borde de la muerte, tienes como esta energía de lo creativo y de la creación y de la recreación y de dejar un testimonio de, mira, ¿no? Antes de esto no me había dado cuenta que estaba vivo, pero cuando me pusieron la muerte enfrente dije, ah, cabrón, estoy vivo, ¿no? El podcast de Tinta Chida. Aprende a vivir de escribir. Un podcast donde la banda más chingona revela sus secretos para vivir. Voy a mandar a la chingada al que me diga que no se puede vivir de escribir, que no se puede vivir de soñar. Voy a mandar a la chingada al que me diga, voy a mandar a la chingada al que me diga que no se puede vivir de escribir, que no se puede vivir de soñar. Este episodio está patrocinado por Tinta Chida, ideas y experimentos para ganarse la vida haciendo lo más chingón del mundo, escribir. Si quieres apoyar este proyecto, por favor visita nuestro sitio tintachida.com y dona. Y tenemos hoy a un invitado de lujo, tenemos al buen Mario Sánchez Carvajal. Y antes de darle la bienvenida y que nos salude de vuelta, voy a leer brevemente su semblanza para que sepan quién es Mario, quién es este invitado que anda por acá y empecemos a platicar con él, ¿no? Pero bueno, ahí va. El Mario Sánchez Carvajal es un escritor mexicano, nació en 1983, estudió en la SOGEM, fue becario del FONCA, y el buen Mario tiene un chingo de premios en la cartera. En novela, el Juan Rulfo de 2015, en cuento, el Julio Torri del 2013, el Acapulco en su tinta del 2013, el Juan José Arrola del 2014, el Agustín Yáñez del 2017 y casi recién salidito del horno, el Gilberto Owen del 2022. Y pues bueno, estaremos hablando con él de escritura y cómo le ha hecho a lo largo de su vida y de su carrera en esto de la escribida para vivir de escribir. Así que bienvenido, Mario, qué chido que estás acá en el podcast de Tinta Chida. Hola, hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la banda de Tinta Chida por abrir estos espacios para hablar de literatura y algo más. Exacto, carnal. ¿Cómo ves tú? Yo siento, y por eso un poco empezó este proyecto de Tinta Chida, ¿no? Hay muchos espacios para aprender a escribir, si es que se puede aprender a escribir, que también será algo que te preguntaremos, escuelas, reflexiones, libros, videos, pero creo que hay pocos espacios que se enfoquen en el oficio de la escritura en el plano práctico y material, ¿no? ¿Cómo chingados le hacemos para hacer lo que nos gusta y aparte intentar ganarnos la vida? Sí, sí, sí. Fíjate que hay una cosa ahí que es bien curiosa porque lo primero que te dicen cuando vas a escribir es que de escribir no se vive, ¿no? Te dicen, es que de escribir no se puede vivir, pero nunca te dicen cómo sí se puede vivir de escribir, ¿no? Entonces, uno anda como a tientas ahí, in- pues buscando, indagando, arreglándoselas, ¿no? Dándose tiempo. O sea, te das cuenta, por ejemplo, de que una de las cosas que más complicada es justamente ganar tiempo, ¿no? Como aprender a ganarte tiempo para poder ponerte a escribir. Entonces sí es una, pues es una chamba al final, como encontrar cómo sobrevivir de escribir, ¿no? Sí, claro, y por eso agradecemos mucho que estés aquí y a los otros invitados que hemos tenido y que tendremos, porque creo que tampoco es fácil venir y hablar de las cosas prácticas de la escritura.
en algunos momentos lo llegamos a intentar con algunos autores y decían, no, no, de esos temas no, no quiero hablar. No, no sé por qué, pareciera que hubiera un secretismo muy raro. Es extraño, ¿no? Pero, pero veamos cómo lo exploramos aquí y agradecerte de nuevo. Así que vamos a empezar con, primero un poquito de tu historia, que creo que es fundamental también para ver cuál ha sido tu relación con la escritura, y cómo lo has vivido. Así que, cuál es tu leyenda de formación en esto de la escritura? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Por qué? ¿Cuál fue ese momento de decir, quiero dedicarme a esto? Ah, ya tiene un rato, ya tiene un rato. Yo empecé a escribir en, pues más o menos como por ahí del 2005, 2004, una cosa así. Yo estaba en la universidad, ¿no? Y me enfermé y estuve varios meses en el hospital, varias semanas en el hospital y varios meses en convalecencia, ¿no? Y y fue ahí donde la que ahora es mi esposa me regaló, éramos novios, acabamos de empezar, llevamos bien poquito de novios, y y me regaló un libro de José Saramago, el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Yo en Ujú. realidad no había leído y no estaba, eh, no me dedicaba a leer ni a las letras, ni conocía mucho de literatura, ni sabía mucho de literatura. Y cuando leí ese libro, ¿no? Que además en convalecencia, más adelante me di cuenta de que tenía mucho sentido leer un libro como esos en convalecencia, Mm, ¿no? Y y lo empecé a leer y me emocionó tanto que dije, ah, yo quiero hacer algo como esto, ¿no? Fue como la primera motivación. Y de ahí empecé a buscar, dije, bueno, pues cómo se le hace para hacer algo como esto, ¿no? Y empecé a indagar y empecé a ir a talleres, y iba a talleres en Casa del Lago, y después encontré la SOGEM, después dejé la universidad porque dije, no, yo me quiero dedicar de lleno a escribir, ¿no? Que es ¿Y qué estudiabas en la universidad? psicología, estudiaba psicología, ajá, estudiaba en la Universidad del Claustro, que es Ajá, es una carrera de psicología muy enfocada al psicoanálisis. Entonces había como mucha filosofía, veíamos a Freud de arriba abajo y toda esa onda, ¿no? Y ajá. y entonces dije, no, yo me quiero dedicar a escribir, ¿no? Voy a dejar la carrera y me voy a dedicar de lleno a escribir. Y eso intenté hacer, ¿no? Entonces ahí empecé como a trabajar con la literatura, a saber cómo se escribía, qué era un cuento, como toda esta parte formal, ¿no? Porque justo como tú lo acabas de mencionar, es como complicado eso de enseñar a escribir, es una cosa que quién sabe si se puede, ¿no? Sí, no, está muy interesante lo que nos cuentas porque normalmente estamos acostumbrados a oír igual otro tipo de historias, ¿no? Que también terminan influenciándonos inconscientemente, ¿no? Esto pues que repetimos muchos autores en diferentes circunstancias de, no, pues desde chiquito estuve acostumbrado a la literatura y me leían y crecí leyendo y en cambio este punto desde donde tú iniciaste es muy interesante porque muchos chavos, chavas, a veces sienten ese peso, ¿no? De, pues es que yo nunca he estado en este medio, no sé, ya estoy medio grande, podré dedicarme a esto y desde dónde me muevo, ¿no? Digamos que no, en ese sentido, no tienen o no tenemos el capital cultural de todos estos autores, escritores que han nacido con una biblioteca a cuestas, ¿no? Sí, 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 ese fíjate que para mí fue una de las cosas que me pesaba mucho. Cuando yo entré en 2005 a estudiar a SOGEM, ¿no? Entré a estudiar el diplomado en creación literaria, tenía justo compañeros que ya habían leído un montón, ¿no? Y y yo, por ejemplo, no conocía El Principito, güey, ¿no? Entonces era como de, pero ¿cómo, güey? Si ese yo lo leía a los 9 años pues sí, pero yo no, ¿no? Y era como complicado dar cuenta de que me hacían falta un chingo de lecturas y que entonces lo que yo tenía que hacer era leer el doble para ponerme al corriente con todo lo que muchos de ellos ya habían leído, ¿no? Este, pero al final, de repente te empiezas a dar cuenta de que pues es una cuestión, o sea, escribir es una cuestión muy de destino, ¿no? O sea, si Ujú. te toca y te va a alcanzar a los 10, a los 20, a los 50, a los 90 años, o sea, cuando tenga que alcanzar, te va a alcanzar, ¿no? Y te va a tocar y te vas a tener que poner a escribir. Entonces es como,
como creo que tiene más esa parte que el problema es que de repente lo queremos ver como una formación, ¿no? Como estas formaciones Ajá. académicas, ¿no? Que ya sabes sumar a los 6, ya sabes multiplicar a los 8, ya sabes dividir a los 10, o sea, como esta parte más secuencial, pero el arte no, el arte es muchísimo más flexible en ese sentido, ¿no? No permite como esta parte de esta cronología tan clara, ¿no? Entonces, sí, al principio me Mm, pesaba, ¿no? claro, claro, no, pero está muy chido esto que dices del destino, porque de nuevo, ¿no? También es de estas cosas que pesan mucho, ¿no? Y que yo he ido a un montón de talleres y con alumnos y todo, no, pero pues yo ya tengo 50 años, pues todo lo que me falta, ¿cómo voy a empezar a escribir ahorita? Em, pero en realidad eso, ¿no? Para el destino no hay tiempo y puede llegar en cualquier momento. Y en ese sentido, qué, qué sentiste? ¿Cómo reconociste que ese era tu destino y tu vocación? A mí la enfermedad que tuve fue, fue como, hubo como una amenaza de muerte muy cercana, ¿no? Ajá, O sea, estuve como a unas horas, si no hubiese llegado al hospital al momento que llegué, sino una hora después, ¿no? No le estaría contando. Entonces no manches. fue como tan iniciático en ese sentido, ¿no? O sea, como el morir y renacer, que yo creo que ahí hay mucho de esa esencia de la necesidad de la escritura o de lo que me llamó en la escritura, ¿no? Em, Ujú, un poco, no sé si al final de cuentas la literatura termina siendo un testimonio vital, ¿no? Más allá de lo que se escriba, ¿no? Sino, eh, es decir, no necesariamente que sea autobiográfico o autorreferencial, sino que todo acto imaginario quizá es un testimonio de este paso por la vida, ¿no? Y a lo mejor esa era la energía que estaba ahí dispuesta, ¿no? Después de sentir que estás al borde de la muerte, tienes como esta energía de lo creativo y de la creación y de la recreación y de ujú. dejar un testimonio de, mira, ¿no? Antes de esto no me había dado cuenta que estaba vivo, pero cuando me pusieron la muerte enfrente dije, ah, cabrón, estoy vivo, ¿no? Que la muerte es lo que confirma o lo que reafirma que estamos vivos, ¿no? Finalmente. Entonces, es la muestra más contundente de que estás vivo, ¿no? Cuando te mueres. Así de paradójico, pero creo que eso fue Claro, como, lo que te detonó, lo que detonó encontrarte en eso, ¿no? sí, 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 sí. Sí, porque además te digo, o sea, de repente, ya ahora lo pienso y me doy cuenta de que esta sensación de orfandad que tenían los ciegos que veían este mar de leche en la novela del ensayo sobre la ceguera, es la misma sensación de orfandad que se siente en la noche cuando sientes que tu cuerpo no está dispuesto, o sea, que tu cuerpo no está completo, no está entero, y que está justamente como abandonado a la enfermedad, ¿no? Entonces, Ah, que creo que por ahí hay algo que se vinculó y que hizo como un clic muy fuerte y que fue lo que me empezó a dar ganas de decir, ah, mira, yo quiero justo como representar esta orfandad, cómo se le hace, ¿no? Ah, qué chingón, qué chingón. Porque además esto que describe esta sensación de que algo falta, de que no encaja, a mí me suena justo muchísimo, ¿no? A que la vocación de alguna manera, sea cual sea la que uno tenga, te viene, te viene a llenar ese hueco como esencial, ¿no? Digo, en mi caso es igual, así como cuando estoy escribiendo siento que estoy haciendo en algún sentido lo que vine a hacer aquí, ¿no? Ujú. Como que me justifico a mí mismo escribiendo, ¿no? Es lo que y es lo que me conecta con la vida de una manera más vital y a veces, pues entendemos vocación en otros sentidos, ¿no? En otros sentidos más de, quizás de las habilidades o quizás de aquello que creamos que nos sea más fácil para llegar al éxito con estas nociones que tenemos de lo que es el éxito. Pero en ese sentido, abrazar una vocación es abrazar el propio destino de cada quien, ¿no? Sí, Y ujú, sí, justo, es que eso que dices es bien interesante porque eh, hay una frase de Jung que dice que el arte como la naturaleza es, ¿no? Y justo cuando uno se pone en manos del arte o a trabajar para el arte, uno de repente se da cuenta de que eh, no es escritor o no es artista plástico o no es, sino simplemente eres, ¿no? En este sentido de cada ujú, vez que yo me siento a escribir soy, ¿no? O sea, me ujú, reconozco ahí, me represento ahí como justamente
como la naturaleza, ¿no? La naturaleza no se justifica porque no tiene que no tiene que justificarse, sino simplemente se manifiesta, ¿no? Y cuando estás escribiendo pasa eso, ¿no? Te manifiestas como ser humano y no tienes que justificarte ni justificar absolutamente nada, sino en el mismo acto o proceso creativo estás siendo, ¿no? Y eso es increíble, o sea, esa sensación de existencia no la alcanzas en otros momentos, ¿no? Claro, y está poca madre porque sí, también justo me recordó esto a lo que a lo que dice ahí Hermann Hesse en Demian, ¿no? De que uno no es automovilista, carpintero, sino el único trabajo que tiene uno es el viaje hacia sí mismo, ¿no? Encontrarse a sí mismo. Y si vivir tiene que ver con esta existencia, la literatura, pues es un viaje pues de autodescubrimiento siempre, ¿no? Y una manera de de conectarnos con nosotros mismos. Y ahí lo que es muy interesante es cómo hacemos este puente entre esto que para mí pertenece al terreno de lo metafísico, ¿no? De la espiritualidad, o sea, esta literatura que te conecta directamente con la vida y te arroja terrenos, pues, más allá de los cotidianos. ¿Cómo diablos le hace uno ahora sí que para unir lo sagrado con lo profano, ¿no? Para intentar, seguir intentando con esta conexión a la literatura que nos conecta con la vida, pero a la vez ganarse la vida a través de eso, ¿no? Suena muy extraño porque también últimamente no sé si coincidas con eso, creo que hay empieza a ver o ya tiene un buen tiempo en que se empieza a ver a la literatura o se quiere hacer ver a la literatura y a los escritores como un trabajo normal, ¿no? Es decir, casi de oficinistas, ¿no? Todas estas frases de 99% esfuerzo, 1% inspiración, la inspiración me va a agarrar trabajando como un oficinista de 9 a 10 de la mañana, y en ese sentido se le arranca todo este aspecto de lo sagrado a la escritura, ¿no? Y se le vuelve pues un oficio más, ¿no? Y que a la vez es interesante porque sí, pues tiene que ser un oficio más en otro sentido porque pues nos queremos, aspiramos a vivir de él, ¿no? Pero ¿cómo conciliar estos dos polos tan distintos? Sí, sí, eso es un acto, es un acto bien complejo, es un acto bien complejo y es bien difícil de entender y además en el camino, o sea, cuando vas como transitando varios años de escritura y de repente no poder vivir de escribir y entonces tener que hacer otras cosas y de repente frustrarte porque te distraes en esas cosas, ¿no? Y entonces no escribes y como en este jaloneo de repente uno va entendiendo pues sí, como un montón de cosas que de repente sería más fácil si nos las explicaran desde el principio, ¿no? Pero, por ejemplo, em, ahora últimamente yo he estado pensando y he estado como leyendo y estudiando mucho sobre las nociones de la integración entre la materia y el espíritu, ¿no? Y cuando empiezas a ver como Ujú, este juego de integración entre la materia y el espíritu, ¿no? Te das cuenta de que a lo mejor justo todos estos prejuicios, ¿no? De pensar que la inspiración y de pensar que es un trabajo y de pensar en la disciplina y de pensar eso, quizá le quedan o no a la literatura en la medida en que nos quedan a nosotros como escritores, ¿no? ujú, Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno va a la escuela de escritores y te dicen, diario tienes que sentarte a escribir, y entonces diario te sientas a escribir, ¿no? Y tu necesidad de escritura quizá no es escribir diario, ¿no? Sino que estar ujú. diario con eso en tu cabeza y sentarte el sábado y escribir, 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 ¿no? O sea, es decir, lo difícil creo que es de repente ir como haciendo estos modos particulares de la escritura que son los que exige el arte y tu particularidad y tu esencia como creador, ¿no? Y poder ponerlos al servicio del arte. Em, Eso creo que es como la parte de la escritura en sí. Ahora, ¿cómo relacionar eso con esta cuestión material, no? Porque también ahí hay un montón de paradojas, ¿no? Está esta Sí. cosa bien curiosa de sigue tus sueños, ¿no? Y mientras te están diciendo sigue tus sueños y fuérzate, te están pasando el recibo de la luz, ¿no? Y entonces es como de, ajá, güey, pero déjame, si no sigo mis sueños no puedo pagar el pinche recibo de la luz, ¿no? O sea, y entonces hay un montón de paradojas ahí, ¿no?
que uno tiene a lo largo de los años, uno se va encontrando y que te van frustrando, pero te van enseñando, ¿no? Yo hace poco encontré el, el trabajo de una orden hermética, ¿no? Que lo que ellos creen es que para poder comenzar con el mundo espiritual, tienes que resolver el mundo material, ¿no? Es decir, en la medida en que tú resuelvas el mundo material y te deje de estorbar, en ese momento tú empiezas a trabajar con el mundo espiritual sin nada que te esturbe, porque pues tienes todo, Ajá. tienes esa parte resuelta, ¿no? Y qué es lo que pasa con estos autores que nacen en familias de varo, con capital cultural, pues ya no hay nada que resolver, entonces ya nada más se dedican a escribir, ¿no? Y les es más fácil en ese sentido. Entonces de repente es como eso, ¿no? O sea, tratar desde que uno empieza a aprender cuáles son las técnicas reales para resolver el mundo material y poderse dedicar a escribir, ¿no? Yo no lo sé todavía, no tengo la Todos receta. estamos Ajá, tratando de averiguarlo aquí ajá, pero juntos. en eso estamos, ¿no? Como tratando de ver qué pasa. Digo, ya por lo menos hay indicios, ¿no? Porque llega un momento en el que crees que de verdad no se puede, ¿no? O que dejas de Sí, escribir. definitivamente, y ahí yo creo que podemos regresarnos un poquito al momento en el que ganaste tus primeros pesos por la escritura. ¿Cómo fue que ganaste la primer lana en relación a tu trabajo de escritura y cómo te sentiste? Fíjate, la primera vez fue justo, o sea, cuando me dieron dinero porque me pusiera a escribir, fue la primera beca que me dieron del Fonca en 2007, no, 2008, 2009, algo así, ¿no? Este, justo metí mis papeles, todo, para una novela, me dieron la beca y durante un año pude sobrevivir de eso y pude sobrevivir porque en realidad yo todavía vivía en la casa de mis papás, ¿no? Ujú. Entonces, pues no pagaba agua, luz, renta, o sea, como esas cosas no las pagaba. Entonces, al final, pues esa lana me servía para, pues, para mí, para mis cosas, para comprar libros, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? O sea, ahorita es más fácil porque pues los bajas y los descargas y Sí. se van rolando los libros ahí en grupos de WhatsApp y toda la cosa. Es más sencillo, ¿no? pero, pero, pero de repente era como comprar libros, decías, "Puta, pues es que no me alcanza para comprar libros, ¿no? Y tenías que buscar la manera de leerlos o de ver quién te lo prestaba o de, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces cuando me dieron la primera beca del Fonca, fue como la primera vez que yo recibí dinero por escribir, ¿no? O sea, por dedicarme a escribir. Este, después, un, año después, bueno, pasó un año de no puedes pedir la beca y el siguiente año la volvieron a dar, ¿no? Entonces me aventé como otro año. Y, Ajá. y esas fueron como las primeras veces que empecé a escribir. Ya después, un poco, pues haciendo trabajos, ¿no? O sea, como haciendo chambas y de corrección, dando clases de cualquier cosa, o sea, como consiguiendo cualquier chamba. Así me la llevé hasta 2013. En 2013 me gané dos premios, el de Acapulco en su tinta y el de Julio Torri, ¿no? Y eso para mí fue increíble porque dije, chingón, o sea, no tengo que estar buscando trabajo, me puedo dedicar a escribir, ¿no? Y entonces lo que hice fue cuantificar bien mis gastos y decir, tengo este dinero para terminar otro libro que yo tenía, ¿no? Entonces dije, Ujú. todo este año voy a vivir de este varo que me dieron y me voy a dedicar de lleno a escribir, escribir. Y en 2014 metí el de Muerte Derramada y se ganó otro premio. Y dije, chingón, tengo otro año para escribir, ¿no? Ajá. Y en 2014 me dediqué con ese dinero a escribir. Y en 2015 metí la novela y se ganó otro premio. Entonces dije, chingón, tengo otro año para escribir. Y así me la llevé, ¿no? Como 4 años, hasta 2017, ¿no? Y y entonces eso fue como donde yo conseguí lana para poder seguir escribiendo, ¿no? Sin tener que trabajar tanto. Es decir, tenía chambas y todo, pero era un tanto selectivo. O sea, puedo decir, no, esta chamba no porque me quita mucho tiempo y necesito dedicarme a terminar este libro, ¿no? Entonces, Y esa primera vez con esa primera beca y esa primera lana que recibiste, ¿en algún sentido te dio como una especie pues de validación, esperanza, de decir, pues sí hay chance, ¿no? O sea, esto que encontré me gusta y pues de alguna manera, eh,
se están acomodando las cosas y se están abriendo caminos. Sí, 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 sí. Sí, en el sentido de que comencé a sentir que podía vivir de escribir, ¿no? O sea, Ujú, era esta cuestión muy, muy azarosa de los premios también, ¿no? Porque pues no era una chamba, era como tirarle un premio y a ver si pegaba, ¿no? Y digo, tuve suerte y pegaron, pero igual pudieron no pegar. Y entonces esos 4 o 5 años que viví de premios, pudieron haber sido años que no hubiese tenido nada, ¿no? O sea, dinero para seguir escribiendo. Entonces, fue como muy azaroso, pero, pero sí, o sea, al principio yo sentí que se podía como vivir de eso, ¿no? O sea, yo decía, claro, sí se puede, ¿no? Em, eh, lo que de repente me empezó a suceder fue que ya, por ejemplo, cuando terminé en 2017, porque mucho de lo que traía hasta 2016 fue de las cosas que empecé a escribir en 2005, que empecé a planear en 2005, entonces había como ujú, mucho construido y al final lo fui terminando, ajustando, ¿no? Y por eso pude hacerlo cada año, ¿no? Pero ya cuando llegué a 2017, cuando terminé, 2015 terminé la novela y en 2016 empecé La piel de la mujer foca, ahí ya no, yo ya no tenía todo el material que había tenido en los años anteriores, entonces ya no era como de, ajá, y empecé evidentemente a decir, yo no puedo estar escribiendo en un año, ¿no? O sea, así como para nada más meter al premio y seguir viviendo de eso, pues no, así no funciona, ¿no? Entonces ahí tuve que cambiar como el sistema y darme cuenta de que pues no podía así llevármela toda la vida, ¿no? Que ya había sido una racha, pero que no podía ser así toda la vida. Entonces, pero sí, al principio hay una sensación de validación muy grande, ¿no? Porque además, cuando a mí me dan la beca del FOCA yo tenía 24 años, ¿no? Entonces, ujú, la mayoría de los que estaban ahí eran más grandes que yo, ¿no? Entonces era como el más chavito, entonces era como, y empiezas como a sentir esta especie de validación y luego un premio y luego otro premio y luego, ¿no? Eh, He tenido quizá la suerte de ser muy autocrítico, ¿no? Entonces en ese sentido tampoco me volaba, ¿no? Como que decía, a ver, sí, pero aterriza, ¿no? O sea, los premios también son mucho de suerte, entonces cálmate, ¿no? Tú concéntrate en esto, ¿no? Y, y esta preocupación que siempre he tenido de no hacer el mismo libro 2 veces, esa sí es una de las ajá. cosas que me preocupa mucho. O sea, hacer el mismo libro 2 veces, creo que para mí como autor es el día que dices, no, ya, hasta aquí llegué, ya no puedo hacer más, ¿no? Pero sientes que pongamos el multiverso donde Mario no se gana ese primer premio, esa beca, todos los premios. eh, Obviamente en la parte económica, pues habría una afectación directa, ¿no? Por todo lo que nos acabas de contar, de cómo lo planeaste. Pero ¿crees que tu relación con lo que escribes y la literatura habría cambiado? ¿Lo seguirías haciendo con la misma pasión? ¿Te sostiene de algún modo esta validación? Porque, pues sí, o sea, como tú mismo dices, ¿no? Has sido afortunado en relación a los premios que implican un montón de circunstancias. En el episodio pasado también, pues César nos hablaba de eso, ¿no? De que se tienen que juntar un montón de factores para que alguien gane un premio, pero todos los otros que no han ganado un premio y que quizás nunca lo vayan a ganar, ¿de dónde sacan fuerzas? ¿De dónde sacarías fuerzas tú si no lo hubieras hecho, ¿no? ¿Cómo sería tu relación con lo que escribes? Mm, Yo creo que me, yo creo que lo único que habría cambiado sería una cuestión de temporalidad, ¿no? Es decir, que Ajá, habría sido más lento, ¿no? Entonces, a lo mejor no tendría 5 libros publicados, sino a lo mejor 3, porque tendría que haber ocupado más tiempo en justo conseguir dinero para hacerme tiempo para escribir, ¿no? O sea, yo siempre he visto como esta cuestión del dinero en relación con la literatura, yo siempre he visto el dinero como una manera de ganarte tiempo, ¿no? O sea, si tú ajá, puedes ajá. tener la chamba donde menos hagas esfuerzo y más ganes, esa es la buena, ¿no? No importa qué estés haciendo, esa es la chamba que necesitas, ¿no? No la de editor, de la gran editorial, no la del gran corrector, de no sé dónde, no, la chamba que menos te quite tiempo y que más te dé, esa es la buena, ¿no? Entonces, yo creo que mi relación habría cambiado en ese sentido, ¿no? En la cuestión de la temporalidad. eh, Porque al final de cuentas es cierto
te vas viendo que los premios tienen mucho de burocracia, ¿no? O sea, Ujú. suelen ser grandes actos burocráticos donde se asignan presupuestos para fomentar la cultura, ¿no? Y entonces, así, rápidamente limba, ¿no? Convoca premios anuales y entonces tú dices, ya metí al Juan Rulfo para primera novela, te lo ganas, yo me lo gané en 2015, mi novela se publicó hasta 2018, ¿no? Em, Cuando ya habían pasado 3 premios más. Entonces, No manches. entonces dices, bueno, ¿es fomento a la cultura o es gasto de presupuesto? ¿No? Y entonces empieza a sonar a burocracia, empieza a sonar a pura burocracia, ¿no? Y luego dices, ¿sí lo leyeron? O, ¿no? O como le hacían algunos maestros, aventaban así los que caían en los pupitres, aprobaban y los que caían al suelo reprobaban, ¿no? O sea, y te empiezas a preguntar todo eso, porque lo que estás viendo es realmente una difusión cultural muy afectada, ¿no? Muy Ajá. afectada y entonces es ahí cuando de inmediato te bajas de la nube y dices, pues es que los premios no representan lo que escribo, ¿no? Ujú, Para ujú. ver lo que escribo tengo que hacer un acto de revisión mucho más concienzudo y más íntimo que el mero hecho del ruido del premio, ¿no? Entonces es importante porque haces ese trabajo que también te valida en otro sentido, ¿no? No solamente en el que sales en el periódico porque te ganaste el premio. Y así pasa con todos los premios, ¿eh? O sea, es difícil como esta parte de realmente si se está hablando de literatura o se está hablando más bien de un acto burocrático cultural. No, y está también muy este otro punto que tocas, ¿no? Del mejor trabajo es aquel que te permite más tiempo, pues para escribir. Y ahí yo me permitiría hacer la separación de para escribir lo tuyo, ¿no? Tu proyecto personal. Porque esa es otra área que hemos abordado acá también en Tinta Chida, de que se puede vivir de escribir, o sea, puedes vivir todo el tiempo dedicándote a lo mejor a ser editor, como dices, una editorial, y estar relacionado con la literatura, hacer corrección de estilos, escribir 30 columnas en periódicos, y de alguna manera, pues sí estás viviendo de escribir y de tu oficio que es la escritura, pero ¿cuánto tiempo te deja eso para tus proyectos personales, no? Que al final yo creo que pues la mayoría de los que estamos metidos en esto es porque queremos dedicarle tiempo a esos proyectos personales, ¿no? A nuestra relación con nuestro propio mundo imaginario y a esta y a este traer de ese otro lado, de ese mundo imaginal a este otro lado, ¿no? Esta labor de vertir de un lado a otro. Y, y a veces esas otras cosas que en cierto sentido son mejor eh, y porque tienes más relación dedicarte a traducir o dedicarte a escribir artículos, son quizás mejor porque están más cerca del oficio de la escritura que si uno se dedica a estar de mesero o cualquier otro tipo de cosa que tenga menos relación. Pero al final de cuentas, también, aunque más cercanos, pues quitan tiempo de eso otro que es la razón por la que estamos, ¿no? Claro. Sí, 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 pues justo lo que tú decías hace un rato, ¿no? O sea, uno empieza a manifestarse o a manifestar su existencia a partir de la escritura, es decir, a partir de estos proyectos personales. Entonces, entre más tiempo les quites, menos te manifiestas y más chiquito quedas en el mundo, ¿no? Entonces, sí es como bien importante aprender a hacerse tiempo, porque además hay una, hay una cuestión de energía, o sea, hay una cuestión de energía concreta y real, ¿no? Que la escritura demanda mucha energía, o sea, em, yo a veces me levanto a escribir, o sea, escribo en la mañana y escribo 1 hora o 2 horas y me canso como si llevara 6 horas del día, ¿no? Y porque sí, o sea, Ujú. hay una demanda fuerte de energía. Entonces, esta cuestión idílica o un tanto romantizada de llegas a las 12 de la noche a escribir hasta las 4 de la mañana y te levantas a las 7 para hacer tu vida, no es tan fácil, güey. O sea, no es un tanto la romantización del héroe escritor, ¿no? Que se sacrifica por seguir escribiendo, ¿no? Y pues no, la escritura demanda una energía y demanda una puesta de energía muy poderosa, ¿no? Y Entonces, además un tipo de energía específica, ¿no? No es como cualquier otro tipo de energía. sí, no, la energía creativa desgasta mucho y desgasta no solamente intelectualmente, sino físicamente también desgasta, ¿no? Este,
Yo, por ejemplo, una vez un maestro me dijo: "Necesitas tener condición física para escribir una novela", ¿no? Y yo no le creí, Mm. dije: "Ay, no mames, claro que no, güey, ¿cómo que voy a necesitar condición física para escribir una novela?". Y cuando yo estaba escribiendo mi primera novela, sí, necesitaba condición física, entonces tenía que ir a correr, ¿no? Regresar, porque había que estar muchas horas sentado, y para poder estar muchas horas sentado se necesita condición física, aunque parezca que no, ¿no? Entonces sí hay como una cuestión ahí también muy concreta de la temporalidad y la energía física y la energía psíquica, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Tenía trabajos de corrección en una editorial grande que eran muy interesantes. Me gustaban mucho los trabajos de corrección porque de repente me agarraron como para darme los libros de literatura latinoamericana, ¿no? Ah, va. Entonces era como, corrige los Está libros de chido. literatura latinoamericana, y yo decía: "Está chingón", ¿no? Entonces veía autores nuevos, me tocó, o sea, así cuando yo dije: "No mames, esto es", ¿no? Me tocó corregir el último libro de Rubén Fonseca, ¿no? Órale. La traducción al español me tocó corregirla. Entonces era como de: "Güey, no mames", o sea, Rubén Fonseca fue así de los primeros autores que me enloqueció, ¿no? Cuando lo leí en Casa del Lago y así. Entonces me enganché mucho con ese trabajo, pero pagaban muy mal, ¿no? Y me salió otro trabajo donde yo escribía una cuartilla, ¿no? Para actos oficiales y discursos y cosas así. Y con una cuartilla o 2 o 3 cuartillas que yo escribiera, era la mitad del pago de un libro de 200 páginas, ¿no? Entonces era como de, pues no, güey, o sea, porque aquí corrigiendo me aviento 4, 5, 6 horas diarias, y acá escribiendo una cuartilla me aviento dos, y yo necesito las otras 4 horas para escribir, y entonces tienes que aprender a dejar eso que de repente también te seduce y está chido, ¿no? Pero pues justo eso, o sea, el tiempo y los proyectos personales, y entonces por eso digo, hay que buscar donde se trabaje menos y se pague más, ¿no? Al final es como una táctica, una receta ahí para poder tener tiempo para escribir. Claro, y ahí, justo agarrándonos de las partes más prácticas y en estas dos líneas que nos acabas de aventar, 2 líneas de acción en cuanto a la corrección de estilo y a escribir discursos, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo alguien de los que nos escuche podría decir: "¿Cómo me puedo acercar a intentar entrar a corregir estilo a algún lado? Me necesito preparar, ¿cómo consigo esa chamba? ¿Y cómo puedo conseguir una chamba de escribir discursos? ¿Cómo llegaste a todo eso?". Fíjate, la corrección de estilo sí fue algo que yo desde el principio, no sé dónde lo escuché, no sé dónde lo vi, pero yo desde el principio supe que un escritor se podía dedicar a hacer corrección de estilo, ¿no? Desde que estaba yo en SOGEM, y quizá fue ahí en algún maestro lo dijo, no sé, pero la cuestión es que eso sí lo vi desde el principio y dije: "Ah, bueno, eso es una chamba para los escritores", ¿no? Y entonces en algún punto me formé en un diplomado de corrección de estilo, ¿no? Me leí todo lo que pude de gramática, ¿no? Aprendí así como sintaxis y todas esas ondas. Y así fue como empecé a trabajar de corrector de estilo en la misma asociación, en la Asociación de Profesionales de la Edición, donde empecé a trabajar, donde tomé el diplomado, un diplomado de 2 años o de año y Ujú. medio, no me acuerdo. Ahí mismo de repente empecé a dar clases, ¿no? Que era corrección de estilo y literatura. Eh, Mm. y ahí me empezaron a salir chambas. Entonces ahí fue como cuando empecé a la corrección de estilo, ¿no? Y y ya, o sea, poco a poco de repente empecé como en editoriales, trabajé en una editorial grande, luego trabajé en una revista, y haciendo corrección de estilo. Entonces fue así como me acerqué, más bien a través del estudio, ¿no? Y como que alguien me jaló y dijo: "Ah, mira, vente para acá y vamos a y salió así la chamba", ¿no? O sea, esa sí fue un poco más como que la busqué, ¿no? Y me puse a estudiar Ajá, porque yo sabía que era parte de, ¿no? Porque a mí ya me habían amenazado con que de escribir no se vive. Entonces, ajá, búscate una chamba, y yo dije: "Ah, bueno, corrector de estilo es la que yo quiero", ¿no? Nunca me ajá, dijeron que estaba ajá. tan mal pagada, ¿no? Pero bueno, pequeño detalle. ¿Cuánto paga la corrección de estilo? Ay, Ahora, lo más fíjate, actualizado que tengas. en una editorial grande pagan 20 varos la cuartilla, güey, de corrección 20 varos la cuartilla, ¿que de te corrección toma de cuánto una originales. cuartilla? A mí pues dependiendo, o sea, hay unas que sí te avientas hasta 1 hora, güey, pero media hora, 20 minutos, 10 minutos, dependiendo,
Pero sí, o sea, de original, bien revisada, yo creo que unos 10, 15 minutos por cuartilla. Entonces, 10, sí, 15. Ajá. Sí, pues sí, está sí, sí, sí es, por página, porque un libro de 100, entonces de 100 páginas estaríamos hablando de 2,000 varos, más o menos, y ya de ajá, 200, 4,000 varos. Pero un libro de 200, pues ya ¿en cuánto tiempo te lo echas? sí, ya necesitas un mes. Y es cuando ya no Un empieza a mes. salir, güey, porque dices un mes, 2,000 varos, pues sí, ya no jala, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y esos son los originales, ¿no? O sea, y estamos hablando de casas editoriales, güey. O sea, no estamos hablando de la editorial independiente, no, casas editoriales, estas que Grandes, ajá. publican, ¿no? Te pagan 20 pesos la cuartilla. Yo por eso dejé de trabajar ahí, porque dije, Ajá. no, pues no, no me sale, y aparte es demasiado el trabajo y aparte son muy demandantes, porque si tú les dices, es que esto me lo aviento en un mes, no, lo necesito en 15 días, ¿no? Y entonces tú tienes que duplicar tus horas de trabajo. Y entonces ya de repente te das cuenta de que te levantas, empiezas a trabajar a las 8 de la mañana y acabas a las 12 de la noche y así durante los 15 días y dices, bueno, pues no hice más que Ay. por 2,000 varos, ¿no? Entonces, y Ajá, eso, ajá. la corrección de originales, ¿no? Por ejemplo, finas te pagan 8 pesos la cuartilla y cosas así, güey. Entonces, sí está Sí, no muy manchado, manches. ¿no? Y demanda mucho tiempo, ¿no? Y es muy Claro, curioso porque tú reclamas, ¿no? O sea, dices, güey, a ver, llevo 5 años trabajando con ustedes, güey. Desde hace 5 años me pagan 20 pesos por cuartilla, ¿no? Me tienen como corrector especializado, güey, porque no me digan que no, si todo lo latinoamericano me lo mandan, todo lo que tiene que ver con novela y cuento me lo mandan a mí, pues es porque me tienen en un punto muy claro, ¿no? Saben que corrijo. ajá. ¿Cuándo me van a subir, no? ¿Cuándo le van a subir a su cuartilla de 20 pesos? Y la respuesta es, uy, no, es que así es ese es el tabulador de la editorial, ¿no? Entonces, Ajá. como te aplican la del servicio al cliente, ¿no? Así de, no, uy, Sí, es que no no, manches. así es, ¿no? No se puede, así es, la gran editorial así dice que es y pues no se puede de otra manera. Entonces, pues sí tienes que dejar eso, ¿no? Oye, y de los discursos, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo paga? ¿Cómo funciona ese mundo? De los discursos sí de los discursos fue mucho más azaroso, fue como este de, mijo, tú que eres abogado, sácame un tamal del bote, así fue, ¿no? Fue así similar, o sea, tú que eres escritor, ¿me puedes hacer un discurso? Y Ajá. yo dije, pues va, ¿no? Y empecé a trabajar en Bellas Artes, en el Museo del Palacio. Hacía discursos para la Secretaría de Cultura, hacía discursos para el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Que fue el primero que me contactó y me dijo, oye, ¿tú qué escribes? ¿No puedes ayudarme a hacer un discurso? Y dije, sí, ¿no? Y era sobre un libro, me acuerdo que era sobre un libro. Y y ya me pasó el libro, le hice el discurso, le gustó, y ahí empecé a trabajar los discursos pues sí, te digo, para la Secretaría de Cultura, ¿no? Este, estas, estos textos a veces que se hacen para los textos oficiales, para catálogos y esas cosas, ¿no? Que pues Ajá. no, ellos no los escriben, sino que te mandan las ideas y tú los redactas, ¿no? Entonces, Ajá. pero eso sí, ese sí fue mucho más azaroso y, por ejemplo, ahí sí, pues ahí ganabas 1,000 varos por 1,200 por cuartilla, ¿no? Ajá. Y me llevaba Ajá. mucho menos tiempo, ¿no? O me Claro. llevaba, o sea, una cuartilla a punto que me llevaba 1 hora, pero pues te estás hablando de que eran mil Ajá. No, pues doscientos sí. O sea, era, ¿no? 12 veces más que el otro, o sea, entonces, No o 10 manches, veces sí. más que el otro, ¿no? Entonces, pues sí, empecé mejor como a dedicarme a escribir discursos y era muy curioso porque lo que yo hice fue aprovechar el trabajo de escribir discursos para entrenar voces narrativas, ¿no? Y entonces Ah, ajá, lo que ajá, yo hacía ajá. era como decir, a ver, ¿a quién le voy a escribir? No, pues le toca a tal personaje, ¿no? O sea, tienes que escribir al director de no sé qué, ¿no? Ese es el discurso y tiene que hablar sobre esto. Y entonces les pedía, por ejemplo, que me mandaran un audio de voz, o yo buscaba una entrevista que le hicieron al director o cualquier cosa y lo escuchaba hablar y veía como sus movimientos corporales y como que lo estudiaba y decía, ah, mira, su voz debe ser esta, ¿no? Y entonces Ah, jugaba como a hacer voces narrativas distintas, ¿no? Y ese era como un ejercicio literario que yo aprovechaba hacer mientras estaba trabajando, ¿no? Y era ah, más está súper divertido, chingón. era Está más súper chingón divertido. porque además, pues,
te ayuda, ¿no? Te ayuda a entrenar para lo tuyo, Para lo justamente, mío, ¿no? sí, 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 era como hacer ejercicios de voces narrativas para después ya cuando tuviera yo que trabajar con lo mío, tuviera como eso más agilizado. Sí, sí, sí. Ah, qué chido. ¿Y cuánto tiempo duró eso de los discursos? ¿Cómo o sigues haciendo? Sigo haciendo, aunque un poco más esporádicos, ya no Ajá, hago tantos tan seguido, ¿no? Pero hubo como 4 años más o menos, 4 o 5 años que sí era como muy seguido, ¿no? O sea, tenía, no sé, 5 o 6 discursos al mes, una cosa así. órale. Entonces ya iba ahí como, sí, ya era interesante. Y te digo, o sea, un discurso me llevaba a lo mejor 4 horas, 5 horas, pero pues era un día, ¿sabes? Entonces yo ya sabía que Ajá. el lunes, ¿no? De 9 a 2 me iba a aventar el discurso y entonces ya tenía de ahí todo el otro día y la semana, y lo iba como ahí, iba como acomodando mis tiempos para poder escribir, ¿no? Entonces también me daba chance de escribir. Oye, ¿y qué otras, ya nos dijiste de los discursos, la corrección de estilo, qué otras cosas se te han ocurrido? Además, las clases, ¿has dado clases? ¿Has organizado tus propios talleres? ¿Cómo más te las has Sí, apañado? sí, 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 talleres te digo, tengo uno que es de corrección de estilo y literatura, justo en esta asociación de profesionales de la edición. Lo que están haciendo ahí es como profesionalizar, como eh, enfocar la corrección a temas específicos, ¿no? O sea, correctores de economía, correctores de Ah, psicología, correctores. Entonces, como para especializar la corrección, porque una de las cosas que tienes muy clara es que no es lo mismo corregir, ¿no? Un libro de psicología que corregir una novela, ¿no? Y que se necesita como ajá, cierto nivel de especialización para poder corregir uno u otro, ¿no? Un tanto también en este desdibujamiento de la figura del editor y del corrector, ¿no? Que ahora es como muy, muy claro, muy evidente que de repente ya no hay como estos trabajos bien segmentados donde se sabe quién es el editor, qué hace el corrector, ¿no? Sino que se desdibuja un poco, ¿no? ujú, Em, a- Al final ellos lo que propusieron fue justo trabajar como en especializaciones y a mí me tocó justo la especialización de literatura, ¿no? Entonces corrección de estilo y literatura. Entonces un poco trabajo con cómo, como desde el aspecto de la creación, para que el corrector entienda más o menos cómo funcionan las cabezas de los escritores y entonces no lleguen y te quiten y te pongan comas porque así lo dice el manual de ortografía, ¿no? ah, Sino qué que sea chido, un poco ajá, mucho más pensado y más sensibilizado, ¿no? O sea, como más apegado a respetar el proceso creativo, pero ayudar que ese proceso creativo se potencie a través de la palabra, ¿no? Esa es como la chamba que hago ahí. Y llevo varios años, como 10 años dando ese curso. Lo doy en un diplomado que es una vez al año y de repente se abre como un curso de 8 o 12 sesiones, una cosa así. Y sí, bueno, eso, otros talleres, ¿no? Talleres como de cuento, de novela, de lo que ha ido saliendo. Y y bueno, hice una agencia de contenidos, ¿no? Donde justo hacíamos mm, contenidos para redes sociales y hacíamos contenidos también editoriales, ¿no? O sea, hicimos una revista para el Banco de Comercio Exterior, o sea, como trabajo editorial, ¿no? Eso también lo hice y pues sí, esas son como las chambas que pues ahí ya nos has arrojado dos líneas más, ¿no? Incluso para los que nos estén oyendo y vean esta posibilidad de corrección de estilo, pues ahí, aquí con el mismo Mario se abre esa posibilidad para que estén pendientes del diplomado ahí, que Mario nos pase unos enlaces que incluiremos ahí en el podcast, sí, para que estén pendientes de esa posibilidad que se abre. Lo de la creación de contenido, que también es muy común y lo hemos platicado con otros escritores, ¿no? De estar haciendo cosas para redes sociales, estar creando contenidos. Y pues son dos líneas más que se nos abren. Ahorita en este momento, ¿cómo te encuentras en relación a esto de vivir, de escribir? ¿En qué punto estás? Y en cuanto a tiempo para tus proyectos y en cuanto a tiempo para vivir de tu oficio. Eh, ahorita, pues ahorita la cosa es que justo se me ocurrió montar un gimnasio de box.
Entonces, hace unos meses, o sea, todavía no tenemos ni un año con eso, pero hace unos meses cuando fue el montaje y toda la cuestión de abrir un negocio, ¿no? Fue una locura y dejé de escribir, yo creo que como 2, 3 meses dejé de escribir, ¿no? Que a veces también a mí me hace bien dejar de escribir un ratitito porque hay como doy como un espacio como de captar muchas cosas, de entender muchas cosas, de rehacer muchas cosas y de como reiniciar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, al final me terminó haciendo bien, pero, pero sí, o sea, fue un trabajo que me alejó un poquito de la escritura y ahorita estoy retomando, ¿no? Y estoy trabajando como otra vez pues sí, otra vez como toda esta cuestión escritural y lo que estoy haciendo ahorita sí es como tratar de conquistar mis tiempos, ¿no? O sea, ahora sí Ujú. a, a tirar el celular lejos, ¿no? Y de 9 de la mañana a 12 no estoy, ¿no? Y háganle como quieran. Y si se está quemando el mundo, pues que se queme y ya llego a pisarlo para que se apague, no sé, pero de 9 a 12 no, y así, ¿no? O sea, trato de ir como conquistando estos tiempos, a veces solo media hora, a veces 40 minutos, a veces, pero lo que pasa es que también eh, creo que hay un cambio importante en los autores que tiene que ver con este aprendizaje de la escritura y esta parte donde cuando ya escribes, ¿no? O sea, siempre estás aprendiendo, eso sí, porque la escritura Ujú. tiene esa necesidad, ¿no? De ir como trabajando con lo inédito y te va enseñando cosas todo el tiempo. Pero sí hay un proceso incipiente en el escritor donde necesita escribir mucho, mucho, mucho. O sea, sí sentarse y darle, y darle, y darle, y darle, y estar leyendo un montón y estar, ¿no? eh, y escribir un montón, porque todo eso que se escribe se va a tirar, ¿no? A lo mejor quede poquito, ¿no? Que sí sirve, pero la mayoría se va a tirar. O por lo menos en mi proceso así fue, ¿no? Entonces necesité Ajá. más o menos 10 años de sí defender mucho estos tiempos, ¿no? De horas y horas de estar escribiendo y de buscar el trabajo mejor pagado con el menos tiempo, o sea, como de estar peleando con eso. Y, y gané una experiencia que me permite ahorita decir, voy a escribir 40 minutos y son 40 minutos efectivos, ¿no? Ujú, Cuando ujú, antes ujú. era como de, me voy a sentar a escribir, puta, y entonces la hoja en blanco, horas y ahí parpadeando la madre esta, ¿no? Y tú y distrayéndote y pensando y escribiendo y borrando, ¿no? O sacando cuartillas y cuartillas que sabes que no van a ningún lado, o sea, que es parte del aprendizaje de la escritura, ¿no? Pero ahora ya gané después de 10 años la habilidad de decir, voy a escribir 20 minutos y sentarme y como conectarme, ¿no? Y escribir 20 minutos, Ajá, ¿no? Entonces, ajá. sí ha cambiado mucho la relación con la escritura y eso también me permite que yo pueda como dimensionar mis tiempos y decir, bueno, mañana tengo que hacer estas 1000 cosas y entonces, pero dentro de estas 1000 cosas, estos 30 minutos son para escribir, ¿no? Y entonces me siento y escribir, ¿no? Y produzco más que a lo mejor hace años cuando me sentaba 5 horas, ¿no? Entonces, pero ha sido parte como de aprendizaje y de todo este trabajo que tiene como su proceso, ¿no? Perfecto, perfecto. Y otra cosa, Mario, en relación a los libros que has publicado y digamos, la relación directa entre la chamba, entre tus proyectos personales, tu visión y el dinero. En cuanto a tus libros publicados, más allá de lo que ganaste por los premios, ¿te han traído más dinero o el dinero ya está, digamos que es como adelanto de regalías por el premio? ¿Se han vendido? ¿Cómo está toda esta parte de la comercialización de tus libros? ¿O de plano es algo que dices, no, pues de aquí no se va a sacar ni un centavo? Sí, sí, más bien va por ahí, sí, sí, sí. Sí, es un poco como que el premio es como el trabajo pagado, ¿no? Y después es una bronca de regalías, ahí hay una cuestión ahí también de distribución, ¿no? O sea, eh, en las publicaciones de las secretarías, ¿no? Suelen quedarse embodegadas. Entonces, Ujú.
al final sí te ganaste el premio, sí te lo publicaron, sí lo presentaron, sí, y no se encuentra en ningún lado el libro, ¿no? O sea, no hay manera de encontrarlo en ningún Ujú, lado. Y ujú. ya, y se quedan embodegados. Lo peor es que se quedan embodegados, ni siquiera es que no estén, ¿no? O que no haya, o que se hayan terminado, sino que no, están en bodegas ahí echándose a perder, ¿no? Y eso es una cuestión que es muy complicada, muy complicada. Y sabes, o sea, tienes muy claro que no vas a ganar un solo peso de esos libros, ¿no? Ya cuando sabes que el premio viene con publicación, dices, pues lo que voy a ganar es lo que se gane del premio, porque de ahí en fuera no, ¿no? Y, y son procesos complejos de distribución, ¿no? Digo, después cuando los entiendes te das cuenta de que, pues sí, no está fácil, ¿no? No está Ajá, fácil porque ajá. justo están estas grandes editoriales, ¿no? Imponiendo sus mesas de novedades, ¿no? Porque tienen el varo para hacerlo, porque tienen todo un aparato publicitario, ¿no? Que justo opaca a las editoriales independientes, que luego son las que te publican, ¿no? Y que luego uno es el que prefiere publicar en esas editoriales, ¿no? Porque al final eh, hay un trabajo muchísimo más comprometido con el libro y con lo literario, Ujú, ¿no? Y ujú, entonces ujú. tú ves una editorial grande y no te leen, el corrector a veces pasa un poco de largo, lo publican rápido, o sea, ¿no? Ujú, ujú. Y ves a la editorial independiente y el editor está metido y te habla para decirte, oye, si le cambiamos aquí, oye, si le movemos Claro. esto, y dices, güey, esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, Sí, de sí, repente sí. es como decidir, pues voy a publicar en esta pequeña, aunque sea más difícil de vender el libro, ¿no? O de distribuir, que en esta grande que de repente pues no le interesa en realidad lo que estoy, si no es como producto de venta, ¿no? Sino lo que está dentro no le interesa tanto. Entonces sí, Claro, claro. Y en relación justo ahora a estos premios que has ganado, ¿de cuánto han sido el premio? Normalmente hay como un, digamos, un promedio en este tipo de premios de la cantidad de dinero que dan. Todo pensando un poco en los y las que nos estén oyendo, que le quieran también entrar por ahí por los premios, ¿no? Que bueno, ya nos dirás tú si lo recomiendas tal cual como un modo para ganarse la vida de escribir, estar buscando premios, o si simplemente, lo que les digo a veces, ¿no? Pues cada quien escriba su propio proyecto y luego los mandas a los premios a ver qué, pues a ver qué pasa, a ver si pega, ¿no? No tanto escribir por los premios, sino ya que lo que tienes escrito, como nos decías al principio, el material que tienes escrito, pues lo mueves por ahí, ¿no? Pero ¿cómo están las cosas ahí en cuanto a la lana que dan los premios? sí, fíjate, esto que dices está bien interesante eh, porque los premios sí se pueden convertir en el diablo, ¿no? Porque son tentación. O sea, al final de cuentas, que tú estés viviendo de ganarte un premio cada año, pues se vuelve tentador, pero ¿en qué momento dejas de escribir lo que tienes que escribir para empezar a escribir para premios, ¿no? Ujú, Es ahí ujú. donde tienes que estar bien trucha, porque si no te das cuenta, de repente vas a estar escribiendo para premios y para premios y para premios, ¿no? A mí me pasó en 2000, cuando yo terminé la novela, ¿no? Este, empecé a pensar en el libro de La piel de la mujer foca, que era un libro de cuentos, y la novela para mí fue muy espesa y fue muy cansada. Y entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es escribir un libro que me divierta, ¿no? Ujú. Esté relax, que esté divertido, que sean cuentos cagados, que esté, o sea, no quiero nada clavado porque lo que quiero es como quitarme un poco de encima toda esta pesadumbre y este espesor que me dejó la novela, ¿no? Y y me acuerdo de pensar, ay, ¿a qué premio lo voy a meter? ¿No? Y Ujú. entonces dije, a ver, güey, espérate, primero escríbelo, güey, o sea, ¿de qué estás hablando, no? O sea, ¿de qué estás hablando, güey? Y y entonces ahí me di cuenta y dije, espérate, creo que estoy empezando a trabajar al revés. O sea, creo que lo que estoy haciendo es empezar a escribir para ver qué premio me voy a ganar, ¿no? Y entonces fue cuando puse una pausa y dije, no, a ver, adiós, páginas de convocatorias, adiós, no voy a revisar esas madres. Si veo por ahí en Facebook una convocatoria, no la voy a revisar. Y lo que voy a hacer es dedicarme a escribir y a escribir esto que quiero escribir, que me va a quitar un poco la pesadumbre de la novela, porque eso es lo que necesito, ¿no? Pero es bien seductor, ¿no? Porque de repente dices, bueno, pues si ya llevo cuatro, pues seguro el cinco Claro, sale, ¿no? O sea, seguro claro, tiene que claro. salir. Entonces, es bien peligroso porque te puedes quedar ahí, te puedes clavar ahí, ¿no? Y,
y entonces dedicarte a escribir para los premios, y es exactamente lo mismo que si te dijeran qué escribir, ¿no? Que es de lo que uno rehuye siempre, ¿no? Uno siempre dice, tengo que escribir lo que quiero escribir y no lo que me digan que tengo que escribir, ¿no? Ese es como el primer acto de libertad que uno encuentra en la escritura, ¿no? Que uno puede decir lo que quiera y no lo que le dicen que diga, ¿no? Claro. Entonces, atentas contra ese primer acto de libertad, ¿no? Cuando de repente te das cuenta de que estás escribiendo para premios. Y entonces, y lo que pasa es que los premios oscilan la mayoría entre 100,000 varos y 150,000 varos, 200,000 varos, ¿no? Ya los que van Ajá. arriba de eso, pues ya son premios más grandes, más importantes, ¿no? Hay unos premios muy grandes, ¿no? Estamos hablando el Alfaguara o el Premio Planeta o estos premios que ya te Que dan ahí una ya la nota, son, sí. pero que Ajá. ahí ya hay otras cosas involucradas, ¿no? Sí. Este, eh, hay a lo mejor los que más dan en México, pues puede ser el Sor Juana, ¿no? Que da como 500,000 varos. Hay uno de poesía que da creo que 1,000,000 de pesos. O sea, hay como estos muy grandes, pero casi la mayoría oscilan entre los 100,000 y los doscientos Ujú. cincuenta mil pesos, ¿no? Que, que evidentemente para un güey que se va a sentar a escribir todos los días, pues es una lana, ¿no? O Sí, sea, si sí, tú sí, sí. dijeras, soy un güey que me dedico a viajar, pues no me va a alcanzar para nada, pero como soy un güey que todos los días se dedica y se toma un café mientras escribe, pues no le sale tan caro, ¿no? No, Entonces sí, le alcanza. sí te alcanza, ¿no? Sí te es una lana que te alcanza si la sabes administrar. Y eso, si vas haciendo otras chambitas y le sumas, ¿no? O sea, estas chambas que no te quiten tanto tiempo, pues también, ¿no? Es bueno que como este premio, pero justo eso, o sea, tener cuidado de no escribir para premios, porque es bien fácil caer en eso, ¿no? Sí, definitivamente. Pues bueno, María, ya vamos casi a ir cerrando la entrevista. Em, y bueno, quisiera también ahorita que habláramos un poquito de tu nuevo libro, de en qué andas para que te puedan buscar, leerte, qué más hay próximamente. Pero para cerrar justo esta parte de vivir, de escribir, ¿qué le dirías tú a alguien que está ahí saliendo de la prepa y quiere dedicarse a escribir? O no solo de la prepa, alguien que está en una crisis en los 40 a mitad de su vida, como diría Dante Alighieri, y piensa que no hay ninguna esperanza para continuar y que quiere dedicarse a vivir de escribir. ¿Qué consejo les darías a todos aquellos, aquellas que digan, va, quiero escribir y pues quiero ganarme la vida de esto? Pues yo creo que el consejo sería hacer un acto muy profundo de conciencia y ahí ver si escribir es una necesidad. Porque si es una necesidad, no lo hagan. O sea, ¿para qué? ¿No? Pero si es una necesidad, hay que hacerlo, porque al final eh, vivir de escribir implica también este alimento espiritual, no solamente esta cuestión económica, ¿no? Y hay muchísimo más ganancia en esta cuestión espiritual, en esta cuestión de trascendencia, de reconocimiento, de conocimiento, ¿no? De memoria, de reminiscencia, porque la escritura hace también que recuerdes, ¿no? Que recuerdes no tu vida, sino ese pasado más remoto. Entonces, ahí se gana mucho, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esa necesidad, ¿no? Con esta necesidad, de lo que hablamos al principio, esta necesidad de ser, ¿no? Esta necesidad de ser en el mundo, y la escritura deja mucho eso, ¿no? Cuando esa necesidad eh, es real y está bien anclada, la cuestión del dinero y eso se vuelve esta parte a veces un tanto anecdótica de, güey, no mames, es que hice esta chamba y es que conseguí esto y es que hice Ujú. esto otro y es que, pero sabes, es tanto anecdótico y no es tan necesario, tan inherente. Entonces creo que eso, un acto de conciencia, y si hay una necesidad de escribir, a escribir, ¿no? A escribir. Me late mucho cerrar ahí, ¿no? Regresar a este círculo, porque al final es eso. Yo creo que estamos aquí en este podcast y en Tinta Chida, tratando de averiguar cómo lo hacemos para vivir de escribir. Pero justamente hay que tener en cuenta que no hay que confundirnos y voltear la tortilla, ¿no? O sea, queremos esto de vivir de escribir porque queremos escribir lo nuestro y queremos relacionarnos con nuestra propia imaginación. O sea, eso es como
como lo principal, ¿no? Lo principal de lo que nos ha llamado a esto de escribir. Al menos que queramos otro tipo de escritura, lo cual también es muy válido, ¿no? Claro, Mi pasión es escribir series de televisión, escribir telenovelas, escribir cualquier otra cosa y se vale, también está muy chido, pero no estamos hablando justo de este modo de ver el arte, que es pisar pues un espacio sagrado para existir en él, ¿no? Entonces, en ese sentido me quedo mucho con esto que has dicho, ¿no? De liberar tiempo. A lo mejor si, si encontramos una forma de ganarnos la vida a través de la escritura, haciendo corrección de estilo, escribiendo para revistas, traduciendo, pero eso nos quita más tiempo para nuestra propia escritura a que si trabajáramos de meseros 4 horas al día y eso nos deja más, pues entonces yo creo que valdría en ese caso, pues trabajar de meseros y que nos deje más tiempo para lo nuestro, ¿no? O sea, no claro. confundirnos el estoy viviendo de escribir, pero no estoy escribiendo nada de lo mío, a lo mejor no estoy viviendo de escribir literalmente, pero estoy logrando acomodar las cosas para tener más tiempo para lo mío, ¿no? Que al final creo que eso es lo importante. Sí, sí, sí. Sí, no, aparte, sabemos quienes escribimos que toda experiencia vital sirve para escribir, ¿no? Entonces, a lo mejor esas 4 horas de mesero, ¿no? Te pueden servir muchísimo para escribir, ¿no? Y creo que hay como esta cuestión de que pensamos mucho en vivir de escribir, ¿no? Y se nos olvida que escribir es vivir, ¿no? O sea, que al final de cuentas el Ujú. acto de la escritura es un acto de vivencia bien poderoso. Perfecto, Mario. Pues, ¿qué andas? Tengo por aquí, ¿en qué andas? Tengo por aquí, mi copia de Liminares, Suicidas e Insomnes, que es tu nuevo libro y que anda, no sé si ya esté por ahí en librerías, el libro que ganó uno de los premios de los que hablamos, el Gilberto Owen del 2022. Cuéntanos un poquito de este libro y cómo van las cosas con él. Ese libro es un libro que salió pues, un poco de la pandemia, ¿no? Y un poco también de un cambio de escritura o de necesidad de escritura. Hay una cosa que es bien, 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 bien interesante, que es que cuando uno empieza a los 24 años a escribir por una beca, ¿no? Uno aprende a trabajar por proyectos, ¿no? Y entonces de repente empiezas a trabajar todo por proyectos y dices, ahora voy a escribir una novela, ¿no? Y entonces ya proyectas o haces un proyecto de una novela y trabajas una novela. Ahora voy a escribir un libro de cuentos y proyectas y trabajas y haces un libro de cuentos. Ujú. Y con este libro lo que me pasó fue que me cansé un poco de los proyectos y dije, voy a volver a lo esencial, que es escribir por escribir, ¿no? Sin tener un Ujú. proyecto. Y entonces empecé a escribir, ¿no? Textos, y algunos salían cuentos, y otros parecían capítulos de novelas, y otros parecían... Y empecé a escribir, 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 y durante la pandemia hice eso todo el tiempo, ¿no? O sea, como no saber qué iba a hacer, no saber si iba a ser un libro, no saber para dónde iba, no tener idea de nada, ¿no? Sino solamente eso, escribir. Y fue muy curioso porque me sentí como cuando estaba en la escuela de escritores, ¿no? Que hacías un Ujú. ejercicio de tal clase, y luego otro ejercicio de radio, y luego otro ejercicio de cine, y luego otro ejercicio y no, nada estaba conectado o estaba conectado de una manera no como proyecto, sino más bien como una especie de trabajo de escritura muy, muy elemental. Y entonces este libro así lo trabajé, ¿no? Hice un montón de textos y de repente cuando a principios de 2022 o finales de 2021, no me acuerdo, me puse a revisar el montón de textos que había escrito y empecé a encontrar varios que dije, mira, estos podrían formar un libro, ¿no? Eh, Ujú. y los parámetros eran esos, ¿no? Había textos que eran liminares, es decir, que parecía que había que es donde o los personajes o la situación parecía que cruzaba un umbral, ¿no? Había mucho sobre el suicidio y muchos de esos textos habían nacido en el insomnio, ¿no? En esta como Ujú. cosa que también esta angustia que se quedó como síntoma el insomnio de la pandemia y de todo esto, ¿no? Y entonces eran como las tres cosas o las tres líneas que encontraba parecidos en los cuentos y los fui juntando y salió este libro, ¿no? O sea, salió el libro de Liminares, Suicidas e Insomnes, por eso se llama así, ¿no? Este, pero la escritura fue distinta, o sea, cambió. De hecho, yo sentí que fue una especie como
de acto de libertad de este libro, ¿no? O sea, como esa Ah, qué libertad de no chido. tener un proyecto, sino de escribir simplemente y luego ver qué tenías y ver qué se parecía, qué podía funcionar y entonces armar un libro, ¿no? Que era algo que no había hecho nunca porque pues sí empecé a trabajar con becas y entonces era un proyecto y luego tienes un año para acabar ese proyecto, ¿no? Y después otra Ajá. beca y un proyecto y tienes... Entonces siempre había trabajado así, como de ahora voy a hacer una novela y proyectaba la novela, ¿no? Y ya escribía y entonces fue como un acto de libertad este libro porque funcionó de esa manera, ¿no? ¿Y estás escribiendo algo ahorita ya? ¿Justo tienes algo en mente o estás escribiendo igual libre, sin Eh, saber en qué se va a convertir? Justo ahorita lo que estoy haciendo es como recuperar otros textos porque escribí mucho, ¿no? O sea, escribí un montón y entonces ahorita, por ejemplo, de todos esos textos estoy como armando otro libro, que a ese libro le faltan algunos cuentos para que pueda como articularse, entonces los estoy escribiendo, ¿no? Pero también son textos de lo que escribí como durante este tiempo. Entonces, y bueno, y empecé una novela que es muy incipiente y que solo hay como ahorita escritura, como en búsqueda del narrador, de los personajes, como de toda esta cosa que permite la exploración de la novela, que es un poco más tardado y más cansado, ¿no? En ese sentido, que el cuento, pero en eso ando, o sea, como armando otro libro de cuentos, como lo más concreto. Vientos. Oye, finalmente les pedimos aquí a los invitados que nos compartan, nos rolen algo en lo que estén clavados últimamente, una serie, una película, un libro que nos quieran recomendar. ¿En qué andas? Así que digas, esta es la última gran cosa que he encontrado y que tienen que leer, ver, oír, etcétera. Pues la serie de Lars von Trier, la de The Kingdom, es una Ah. cosa, porque Ah. sí, creo que este cinismo y esta falta de concesiones que tiene Lars von Trier es algo que hay que aprender, ¿no? Es algo que hay que aprender, porque si lo aprendemos nos quitamos todos los prejuicios de encima y se vuelve muy eficaz lo que se cuenta. Y este cabrón es así, o sea, es duro, sin concesiones y a tumbar prejuicios, ¿no? No Pero sabía esa que tenía serie, serie, soy muy sí, fan sí, sí. de Lars. ¿En e- dónde está? Esa serie está en una plataforma que se llama Movie. Pero Ah, en además Movie. es una serie que empezó en 1994, o sea, más o menos un poquito antes de Dogma. La empezó en Ah, 1994, pero la terminó en 2022, o la continuó, no sé si ya la oh. terminó o la continuó, entonces se aventó como una serie de capítulos, luego hubo un tramo en que no hubo nada y ahorita la continuó, entonces está interesante a ver en qué acaba eso. Sí. Bien, entonces qué chido. Pues muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido, que sin duda nos es muy, muy interesante y muy útil. em, y muy, espero que también muy inspirador para todos y todas las que nos estén ahí escuchando en Tinta Chida. Em, ¿Dónde te pueden encontrar, toparte, platicar contigo, redes sociales, en algún lado? ¿Dónde se sabe más de Mario Sánchez Carvajal? Pues no soy muy de redes sociales y me tardo en contestar, pero contesto, ¿no? Entonces, ahí está en Facebook, estoy ahí como Mario Sánchez Carvajal, en Instagram estoy como el Mariógrafo y pues por ahí podemos platicar con toda confianza, yo ahí estoy. Y bueno, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Tinta Chida, a ti Alex, y está increíble estos espacios que justo donde se hablan de cositas que no se suelen hablar, ¿no? O sea, como esta parte al margen de la feria del libro y de la presentación del libro, ¿no? Está chido. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues no se pierdan Suicida, Liminares Suicidas e Insomnes, que está con la editorial Malabar. Échenle un ojo, está muy chido el libro y pues sigan en contacto con Mario y con Tinta Chida. Recuerden, estamos en tintachida.com. Y ahí me topan por ahí en las redes como el Alex, en Twitter creo que, bueno, ya ahorita se me olvidaron cuáles son mis redes, pero pues por ahí búsquenme, por ahí estoy, y por ahí están las redes también de Tinta Chida. Si nos quieren sugerir invitados, preguntas, qué más quieren saber sobre este rollo y sobre este podcast, que también lo pueden escuchar en todas las plataformas. Así que nos vemos en la siguiente emisión de este podcast de Tinta Chida. Gracias, Mario, gracias a toda la banda y nos vemos pronto. Chido. Gracias.
Esto fue Vive de Escribir de Tinta Chida. La producción es de Alejandro Carrillo y Julio Díaz. Edición Alejandro Carrillo y Cristian Albanaba. Diseño sonoro Cristian Albanaba. Voces Alondra Lubiano, Cristian Albanaba, Alejandro Carrillo, Ulises Morales y Julio Díaz. Guión Julio Díaz. Ulises Morales, Pavi Nájera y Jorge Calderón. Arte Cere Guri. Si te gustó este podcast, suscríbete. Si quieres ayudarnos a crecer la comunidad y que podamos seguir con este proyecto, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, donando y firmando el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir en nuestro sitio tintachida.com. Esperamos verte en nuestro próximo episodio. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a contacto@tintachida.com. Ahí nos libros.